vamos a hablar sobre delirio. Falta un... Tú vas a hacer ahorita, ¿no? Yo toco en secciones. Claro. Tú vas a hacer. Claro. 12, 14, media hora lo hacemos, a la 1 tenemos 1:15. Ya, yo media hora y tú lo haces en media hora. En menos incluso. Ya. El delirium es, lo que quiero que entiendan, que el delirium es un síntoma. ¿Ya? El delirium solamente es un síntoma y detrás del delirium hay que buscar la causa que está provocando esto. Por ejemplo, yo tengo un adulto mayor que supuestamente ha estado normal en la casa y de un momento comienza a desorientarse, a ver cosas, a estar somnoliento, al agitarse, a llamar personas que no conoce. Eso es un delirio. Pero detrás de eso hay algo que está produciendo el delirio. Puede ser un proceso infeccioso, puede ser una descompensación hidroelectrolítica, puede ser un problema metabólico. Esas son las principales causas de delirio. ¿Ya? Acuérdense que delirium solamente es un síntoma y detrás de ese síntoma, igual que caídas, detrás de ese síntoma tenemos que buscar la causa que está produciendo. Lo otro que hay que ver importante es cuántos tipos de delirium hay. ¿Cuántos tipos de delirium conoces? El delirium tremens, por ejemplo, causado por ingesta de alcohol. Lo que hemos dicho ya en la visita. El abuelito que está jateando todo el día, jateando en el día y en la noche está gritando. Hay tres tipos de delirio. El hipoactivo, el abuelo que todo el día y toda la noche está durmiendo. El hiperactivo, como ese joven que está ahí comenzó a gritar, ayúdenme por favor, ya. Es un delirio hiperactivo. Y hay otro delirio que es el mixto, que es el abuelito que duerme en el día y en la noche está gritando, ayúdenme, me han raptado. O sea, hay tres tipos de delirio: el delirio hipoactivo, el hiperactivo y el delirio mixto, que tiene los dos. ¿Ya? A ver. ¿Por qué es importante, por quién cree que es importante reconocer el delirio? Ahora, el delirio está subdiagnosticado. Si ustedes van por acá, por todas las salas, lo más probable es que haya pacientes con delirio, pero los médicos no lo reconocen, porque para ellos es normal que el abuelo grite, es normal que el abuelo esté amarrado, como hemos visto, como lo tienen amarrado a la abuelita, ¿se acuerdan? Lo han amarrado porque la abuela seguro se jalaba, gritaba, amarraron pies y manos. Imagínate estar amarrado con delirio, en vez de mejorar las cosas, se empeoran, ¿no? Por eso lo desatamos, que pase el familiar para que le calme, ¿no? Y vaya mejorando esa parte. Le damos medicación y va mejorando, ¿no? ¿Cuál es la importancia? ¿Por qué es tan importante el delirio en los adultos mayores? ¿Por qué creen que es tan importante? Porque puede ser, ¿no?, una causa, por ejemplo, de caídas, ¿no? Puede ser una causa de caídas en hospitalización, puede ser una causa de caídas. Varios abuelos han estado agitados, se han caído, hematoma subdural, o algunos se han muerto, otros han entrado a sala y han quedado secuelados. Y entraron por otra cosa. ¿Qué más? Según mi exposición, el 50% de personas que padecen de delirium, las personas que tienen delirio o demencia, ¿no?, tienen 50% de posibilidades de desarrollar una neumonía, por ejemplo, o enfermedades. Producen muchas complicaciones, nos alargan la estancia hospitalaria por las complicaciones, por las caídas, porque pueden hacer neumonías aspirativas, ¿no? Se prolonga la estancia hospitalaria del paciente que presenta delirio. Y lo peor de todo, que se ha hecho estudios
paciente que desarrolla delirio durante la hospitalización, a los 6 meses se ha visto que más del 40% de mortalidad. En UCI ahora es importante determinar el delirio. Antes a los de la UCI no les interesaba nada el delirio. Ahora es importante porque han visto que sus pacientes que hacen delirio a la larga hacen deterioro cognitivo. Entonces, es una entidad que está cogiendo suma importancia, ¿no? En hospitalización, básicamente, ¿por qué? Porque prolonga la estancia hospitalaria. ¿Por qué? Porque el paciente se puede caer, el paciente se aspira, se forman úlceras de presión, puede pasar un montón de cosas, ¿no? Prolonga la estancia hospitalaria. Y porque este paciente que desarrolló delirio, a la larga, aumenta el riesgo de mortalidad, después del alta inclusive. ¿No? Seguimiento de los 6 meses, más del 40%, más del 30 y tantos por ciento, tienen mayor riesgo de mortalidad. ¿Ya? ¿Qué más? Ya, deseamos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Nada? El delirio tiene múltiples nombres, ¿no? Dependiendo de la especialidad que lo vea, ¿no? Para los médicos internistas es encefalopatía multifactorial, ¿no? ¿Han visto, no? ¿Por qué? Porque puede ser infecciosa, puede ser de origen neurológico, qué sé yo, por eso lo ponen encefalopatía multifactorial, ¿no? También lo conocen como insuficiencia cerebral aguda, psicosis posoperatoria, ¿no? Encefalopatía multifactorial, tiene varias sinonimias, pero todos ellos son delirio. ¿Ya? Ahora, me hubiera gustado que me diga, doctor, ya no se dice delirio, sino se dice delirio. Me hubiera gustado que me digan, doctor, ya no se dice delirio. Perdón, ya no se dice delirio, sino delirio. No, es que hasta lo que sé son dos cosas diferentes. O sea, delirio eran según pues, la psiquiatría, las ideas persistentes, ¿no? Creencias que no tienen nada que ver con la realidad. O sea, que delirio era el estado confusional, ¿no? que tenía como causa un cuadro infeccioso, por ejemplo. No, no son. Uy, ¿qué pasó? Ya. La epidemiología, 1/3 de los pacientes que ingresan al hospital pueden presentar delirio. O sea, de estas 100 camas, 30 y tantas camas hay pacientes con delirio, ¿no? Que están subdiagnosticados. De 20 a 60% de los pacientes institucionalizados. ¿Quiénes eran los pacientes institucionalizados? Los que están en la casa de reposo. Ay, no, los home, esas cosas. No son los hospitalizados, ¿no? 40% desarrolla problemas en su estancia hospitalaria, 20% se diagnostica el ingreso. Y bueno, esto es evaluación de Estados Unidos. O sea, acá, ¿has visto alguna evolución que diga delirio? Ninguna, ¿no? De 10 a 50% se presenta en el periodo postoperatorio. Hasta el 25% mayores de 70 años con cirugía abdominal mayor afecta con mayor frecuencia a los hombres, es más frecuente en los varones. ¿Ya? Mayor predisposición a los pacientes que han tenido síndrome confusional agudo previo, ¿no? A su hospitalización. Pacientes hospitalizados, mortalidad luego de 6 meses de seguimiento, con delirio un 26%, sin delirio un 13%. Es el doble de riesgo de mortalidad después de los 6 meses. ¿Y cuál es la definición? Síndrome de causa orgánica, en ocasiones plurietiológico, acuérdense, es
plurietiológico, o sea, el delirio solamente es un síntoma y detrás de eso hay que buscar la causa. Acuérdense siempre eso, hay que buscar la causa que esté produciendo el delirio. Que se caracteriza por una alteración del nivel de conciencia. El nivel de conciencia está alterado, o está somnoliento, o está agitado, ¿no? Por una alteración del nivel de conciencia y de la atención, así como de las diversas funciones cognitivas, la memoria, la orientación, el pensamiento, el lenguaje y la percepción. ¿Es un síndrome neuropsiquiátrico? Sí, desde inicio agudo, esto no es crónico, es agudo, se desarrolla en el momento, ¿no? Curso fluctuante, especialmente en ancianos y en personas que han tenido deterioro o que tienen deterioro cognitivo. Por eso es importante la evaluación integral. Un paciente que tiene deterioro cognitivo, que sea leve, moderado o severo, tiene mayor riesgo de hacer delirio durante la hospitalización. En ancianos es un síntoma y por lo tanto obliga a buscar la enfermedad de base, la enfermedad que está desencadenando el problema. Con frecuencia no es reconocido en el pasado, o sea, y hasta ahora nadie lo reconoce, muy pocas personas lo reconocen como un problema. Puede tener complicaciones y consecuencias importantes: neumonías aspirativas, estrés cardiovascular, caídas, mayor tiempo de hospitalización. Esto es lo malo del delirio, ¿no? Puede ser un indicador de enfermedades serias y se asocia con un incremento de mortalidad. A pesar de su elevada prevalencia, muchas veces pasa desapercibido hasta un 50% de los casos. Bueno, si eso sucede en Estados Unidos, acá, imagínense. Esto sucede especialmente en el subtipo hipoactivo, pues en el abuelito que está dormidito, ¿no? Cuando se diagnostica correctamente, a menudo no se registra en la historia clínica. La fisiopatología tiene que ver con todos los neurotransmisores cerebrales, disminuye la actividad de las vías colinérgicas, exceso relativo de dopamina, aumenta la actividad GABAérgica y probablemente implicación de la serotonina, los corticoides, los opioides y la histamina, ¿no? Las etiologías son múltiples, como les digo, ¿no? Entonces, puede ser desde un desorden neurológico, un déficit isquémico, un déficit hemorrágico, que puede producir delirio. La persona puede llegar a emergencia por ese cuadro y tiene un problema neurológico, puede tener un problema infeccioso que esté produciendo el delirio. Recuerda que el delirio solamente es un síntoma. El delirio solamente es un síntoma y detrás del delirio hay que buscar qué es lo que le está causando. Puede ser un proceso infeccioso, puede ser un problema neurológico. Inclusive en los abuelos el estreñimiento, la constipación también puede producir delirio en los adultos mayores. ¿Ya? Esta relación de todas las causas, ¿no? Desórdenes hidroelectrolíticos, la deshidratación, todo lo que tenga que ver con hiponatremia, hipernatremia, ¿no? Los procesos infecciosos, cardiovasculares también, enfermedad coronaria, arritmias, todo lo que ustedes se puedan imaginar. ¿Ya? Esto lo voy a dejar ahí para que ustedes lo revisen, ¿ya? Intoxicación, síndrome de abstinencia, el uso prolongado también de benzodiazepinas también puede producir. Y hay algunos fármacos que nosotros utilizamos frecuentemente en hospitalización y pueden producir delirio. Los antiarrítmicos, la digoxina puede producir delirio. La ranitidina, los antibióticos también pueden producir delirio, ¿no? Los anticonvulsivantes, inclusive el omeprazol está como un medicamento que puede producir delirio. Y la miscelánea, ¿no? La impactación fecal, retención urinaria, cambio del medio ambiente, o sea, yo lo saco al abuelito de su casa, lo llevo a hospitalización, el solo hecho de cambiar de ambiente, de estructura, puede generar el delirio, ¿no? Cirugías, traumas y fracturas también, ¿no?
La causa más frecuente del síndrome funcional agudo del delirium son trastornos hidroelectrolíticos, lo más frecuente. Trastornos hidroelectrolíticos, infecciones, ya sea de tracto urinario, respiratorio, los fármacos o cirugías, hipoxia, enfermedades neurológicas y factores ambientales. Debe considerarse como un cuadro multifactorial que resulta de la interacción de la susceptibilidad del paciente. O sea, yo puedo ser más susceptible que tu persona, porque realmente yo tengo ya deterioro cognitivo y más susceptible. Tengo deterioro cognitivo, tengo polifarmacia, tengo catéteres, qué sé yo. Entonces soy más susceptible a poder hacer o desarrollar el delirio. Por eso dice, entre la susceptibilidad del paciente y ciertas características del paciente que le hacen más vulnerable al desarrollo del delirio. Y factores etiológicos externos, causas orgánicas, fármacos y otros ambientes, ¿no? Factores que pueden precipitar el delirio, ¿no? Está la polifarmacia, el uso de catéteres, medicamentos que a veces no sabemos cuál es la composición, la desnutrición, el deterioro cognitivo. Son factores que me pueden predisponer o pueden ser factores precipitantes para que yo pueda desarrollar delirio, ¿no? El delirio es una urgencia médica, diagnóstico precoz de la etiología y de los factores de riesgo para prevenir sus consecuencias y sus complicaciones. ¿Cuál es la característica clínica del delirio? La naturaleza del delirio es fluctuante, no es una plataforma, ¿no? Fluctúa, se mejora, empeora, alteración de la función cognitiva, ¿no? Sobre todo la orientación, la atención, la memoria y el planeamiento. Disturbios del ciclo del sueño vigía, ¿no? Hay cambio del ritmo del sueño, ¿no? Duerme en el día y fastidia en la noche, ¿no? Está agitado en la noche. Otras áreas alteradas: el proceso del pensamiento, el afecto, la percepción y los niveles de actividad. ¿Qué escalas hay? La escala más común, hay múltiples escalas, ¿no? La Clinical Assessment of Confusional Writing Scale, Delirium Symptom Interview, pero las escalas más utilizadas acá es el CAN y el UCI-CAN. El UCI-CAN y el CAN. Y este es el CAN. ¿Qué características? Primero ve el inicio, si es agudo y el curso fluctuante. De ahí ve la inatención, de ahí ve el pensamiento desorganizado y el nivel alterado de la conciencia. Les recomiendo que lo impriman esto y se den una vueltita para que le hagan a algunos abuelitos a ver si sale que tienen delirio. Porque esta escala no está en el grupo de lo que se le ha colocado. ¿Ya? El CAM, Confusional Assessment Method. Y acá es lo que yo les decía, ¿no? Olvídense de solamente estos. El hiperactivo, el hipoactivo y el mixto, que tiene luego. ¿Cuál es el más frecuente? El mixto, ¿no? Es el que más generalmente nos podemos dar cuenta si un abuelito está haciendo delirio, ¿no? El que le sigue es el hipoactivo, el abuelito que está todo el día y toda la noche durmiendo, y el hiperactivo, que es menos frecuente, ¿no? Que, por ejemplo, se presentó el paciente joven un día en la mañana, vieron cómo comenzó a... Ajá. El hiperactivo constituye el 15%. Los síntomas son pues agitación psicomotor,
alerta, alucinaciones, delusiones, lenguaje acelerado, voz alta, euforia, eufórico, no, quiero que me ayuden, yo me quiero ir, ya no puedo esperar, irritabilidad, agresividad, pesadillas, ¿no? Son causas frecuentes de interconsulta psiquiátrica por riesgo de sufrir caídas, ¿no? Estos son los pacientes que más pueden sufrir caídas, se pueden fracturar y todo, ¿no? El hipoactivo es 20%, no me he confundido, no sé por qué le he puesto 19. Hay retardo psicomotor, disminución de la alerta, somnolencia, lengua lenta, voz baja, ¿no? Lenguaje lento, perdón. El riesgo de úlceras cutáneas, depresión o neumonías aspirativas, ¿no? En el hiperactivo hay el riesgo de que se jale los catéteres, se jale la sonda, se caiga, se fracture. En el hipoactivo, por el contrario, ¿cuál es el mayor riesgo? Que esté inmovilizado y le comience a salir las escaras, o que haga sus neumonías aspirativas, ¿no? El delirio hipoactivo puede simular una depresión. El delirio hipoactivo puede simular sin ser una depresión, humor triste, ideas de muerte, apatía, retardo del lenguaje, ¿no? Hasta el 42% de los ancianos hospitalizados con sospecha de depresión tienen delirio. Y el mixto, que constituye, que es el más frecuente, ¿no? Mayor del 50%, presenta hipoactividad e hiperactividad en diferentes momentos, ¿no? Es el más frecuente, ¿no? El abuelito duerme en el día y está agitado en la noche. Y este es el diagnóstico diferencial entre delirium, demencia, depresión, esquizofrenia, ¿no? Empezando que hemos dicho que el delirio es de inicio brusco. La demencia no es de inicio brusco. El paciente ya viene. El problema es que nosotros nunca preguntamos, pues, si el abuelito se olvida de las cosas, ¿no? ¿Cómo saberlo? La demencia es más insidioso, dice. La depresión va a ser variable y la esquizofrenia también es variable. El curso es fluctuante en el delirio. En la demencia el curso es progresivo. Pues el paciente no recupera la memoria, no, al contrario, todos van deteriorándose mayormente la memoria, ¿no? En la depresión la variación es diurna y la esquizofrenia es variable, ¿no? Conciencia y orientación. En el delirio está alterado. En la demencia están conservadas hasta los estadios avanzados, donde ya el paciente, pues, ya está alterada también la conciencia y la orientación. Depresión generalmente están normales y en la esquizofrenia normales. La memoria puede estar alterada en el delirium, puede estar alterada en la demencia, ¿no? En la depresión está normal y en la esquizofrenia también está normal. En el delirium, la psicosis es común. En la demencia no es muy frecuente. En la depresión generalmente es poco frecuente y en la esquizofrenia es frecuente. ¿Ya? Eso es para que vayan comparando con demencia, depresión y esquizofrenia. Para que lo compense, le voy a dejar el... Alto riesgo de delirio. ¿Quiénes tienen alto riesgo? Los ancianos, los adultos mayores, que es una población muy vulnerable. Postcirugía, pacientes con neoplasia terminal, pluridietología graves, los grandes quemados también, porque hay mucho desorden hidroelectrolítico, hábitos tóxicos, traumatismo previo, deterioro cognitivo previo, ¿no? El ingreso a UCI definitivamente ya es un riesgo, ¿no? El delirio está asociado a mal pronóstico de alta, aumenta la mortalidad, ¿no? Y morbilidad, prolongación de la hospitalización por las causas que ya les dije, se caen, se fracturan, hacen sus neumonías aspirativas, se jalan las sondas, se jalan el catéter, ¿no? Mayor institucionalización, deterioro funcional y déficit cognitivo. Puede producir la muerte hasta en un 50% durante el ingreso. Los costes aumentan dado la peor recuperación del paciente,
Si me jalo, si me fracturo, si aumento la estancia hospitalaria, los costos tienen que aumentar. Complicaciones, úlceras, lesiones, deterioro funcional, lo que siempre decimos, ¿no? Se está desfuncionalizando la abuelita, ¿no? Una semana no recibe terapia física, el abuelo se desfuncionaliza. La abuelita del 88 que tiene como 20 días, esa abuelita se va a desfuncionalizar, ya debe estar desfuncionalizada, pero ella vino caminando. Y solamente la estancia hospitalaria, el encamamiento la desfuncionaliza. Incontinencias, infecciones nosocomiales, sedación excesiva. El tratamiento está dirigido a corregir lo que le está causando. Identificamos y tratamos de corregir lo que está causando. Si es infeccioso, sus antibióticos, ¿no? Pero si es por falta de estímulo o cambio de ambiente, tenemos que tratar de hacer que el familiar esté con el paciente, ¿no? Como hemos visto con la señora, ¿no? Se calmó, la desamarramos, todo, entró la hija, la abuelita calmó, ¿no? Le dejamos un antipsicótico para que pueda estar mucho más tranquila. Básicamente esas son las medidas no farmacológicas, ¿no? El tratar de que el familiar la acompañe, porque no puedo hacer como en otros países, por ejemplo como en Suiza, que adecúan el ambiente del abuelo, lo adecúan como si fuera su domicilio, el cuadro ahí, el teléfono acá, el sillón. Pero estamos en el Perú, ¿no? Lo único que podemos hacer es que el familiar haya un acompañamiento permanente con el familiar, ¿no? Y el tratamiento farmacológico está dirigido en la utilización de antipsicóticos. ¿Qué antipsicóticos? De primera línea, el haloperidol. De ahí podemos utilizar la risperidona o la quetiapina, básicamente. Tener mucho cuidado con el haloperidol, porque a dosis altas el haloperidol también puede producir prolongación del QR. Me puede producir arritmia, ¿ya? La dosis del haloperidol 0.5 miligramos por kilo por dosis, ¿no? ¿Ya? Y de ahí puedo utilizar, en los adultos, ustedes ven, nosotros utilizamos gotitas, pero 5 gotitas y esto es, ¿no? Porque con ellos hay que tener mucho cuidado. Y los otros antipsicóticos que puedo utilizar son la quetiapina y la risperidona, ¿no? La olanzapina también está descrito, pero nosotros no tenemos experiencia. Más tenemos experiencia en quetiapina y risperidona, ¿no? Que es lo que ustedes ya habrán visto en consultorio con el doctor Lamas, con la doctora Chimokuro. ¿Qué es el grupo de la doctora Chimokuro? Somos 3, pero no se siente identificado el tercero. Ahí están los 3. ¿3 están los 4 son. Ah, 4. ¿Y de Jaime? Jaime. El doctor Lama. Los corporales. ¿Ya? Básicamente esos muchachos. ¿Alguna pregunta? Nada. Bien. Media hora exacta. Las preguntas que le voy a poner es tipo de delirio, factores predisponentes.